Saludos chicas, chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar una temática de estudios sociales, bachillerato por madurez, tercera etapa del examen. Primero, invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y vamos a iniciar. Pregunta 29. Dice, lea el siguiente texto. Costa Rica seguirá teniendo una de las tasas de crecimiento poblacional positiva hasta alcanzar los 6.1 millones de habitantes en el 2050. Si se analiza la proyección por grupos de edad, la población de menores de 15 años decrecerá, es decir, irá para abajo en los próximos 40 años, disminuirá. El segmento poblacional que más crecerá corresponderá a personas mayores de 65 años. El tamaño de esta población se triplicará en los próximos 40 años, al pasar de 316,000 personas en el año 2012, por ejemplo, a más de 1 millón en el año 2050. Vean que sí, se va a triplicar. Con el aumento, esta población sobrepasará a la de los menores entre 0 a 14 años, es decir, la población se va a envejecer. El texto anterior pone de manifiesto que las proyecciones de cambio poblacional en Costa Rica generan implicaciones relacionadas, consecuencias relacionadas con qué? Con la creación de programas gubernamentales para limitar la esperanza de vida de la población rural. No, no tiene que ver con el texto y no correspondería. Implementación de acciones para disminuir la tasa de fecundidad de las mujeres mayores de 40 años. Vean que, bueno, lo ideal no es disminuir la tasa de fecundidad, sino más bien tratar de aumentar la tasa de fecundidad en el país porque la población mayor de 65 años va a aumentar de manera vertiginosa en los últimos años. Entonces, no corresponde. Generación de campañas que promuevan el embarazo adolescente y de esta forma mejorar la proyección de la población infantil. Bueno, no, tampoco. El embarazo adolescente no es un tema que se deba promover, mediante, mucho menos mediante campañas, porque no corresponde. Hay una edad para ser madres, que es la ideal, pero no en la época de adolescentes. Entonces, no correspondería. Y además, es importante que los padres tengan una cultura adecuada y una edad adecuada, además de una formación para poder, ojalá, criar a sus hijos de una manera adecuada. Entonces, la opción C, no. Y la opción D, necesidad de promover políticas públicas de atención integral a la población adulta mayor, sí. Vean que la población que más va a crecer en los próximos años en el país, entonces sería ideal tener esa campaña, esa atención integral. Sería la opción de la correcta, seleccionamos y el sistema está programado con las respuestas correctas y nos lo indica. Muy bien, vamos a la pregunta 30. Dice, analice la siguiente información, crecimiento y cambios poblacionales en diferentes países. España, en el periodo posterior a la guerra civil, entre 1936 y 1939, la población presentó un crecimiento. En la década de 1990 se dio una fuerte disminución de la natalidad que llegó en el año 2013 a un menos 0,3%, es decir, la población está disminuyendo. Esta situación ha mejorado con la llegada de miles de inmigrantes en los últimos años, razón por la cual la tasa de crecimiento de la población se ha incrementado. Y nos pide un espacio donde viene Ruanda, entonces hay que buscar cuál opción corresponde a Ruanda. Ha presentado diferentes momentos relacionados con los índices de población, mantiene características de un país desarrollado, bueno, descartamos, porque Ruanda es un país del continente africano, es uno de los países más pobres del mundo y con una de las tasas de crecimiento poblacional positivas o más altas del mundo. Entonces no corresponde a la opción D. Desde 1995 ha venido con un proceso de crecimiento acelerado, superando en la actualidad los 12 millones de habitantes. No corresponde, la opción A. Quiero ir por eso con mucho cuidado. En el país, es el país con la tasa de crecimiento poblacional más baja del continente africano. Bueno, no dijimos que es uno de los con las tasas de crecimiento poblacional más altas. Con un promedio de menos 0,4, esto ha llevado al gobierno a realizar políticas migratorias para atraer la llegada de personas económicamente activas que ayuden a desarrollar el país. No es correcto. Mantiene los índices de fecundidad y mortalidad más altos de África. Esto significa que nacen miles de niños durante el año, pero también por la baja calidad de vida, la presencia de enfermedades y la delincuencia, mueren miles de personas durante el año. Sí, parece ser la respuesta correcta, que corresponde a el crecimiento y cambio poblacional en Ruanda, pero vamos a leer la opción D. Según la Organización de las Naciones Unidas, el país presenta uno de los índices de desarrollo humano más bajos del mundo. Sí. Por lo tanto, la calidad de vida de los habitantes es muy reducida. Por ello, el gobierno prohibió los embarazos de mujeres entre los 18 y los 25 años. Bueno, esto al final no corresponde, no aplicaría, aunque al inicio vemos que sí tiene sentido la afirmación, pero al final se contradice con esta afirmación del gobierno y la prohibición, y sí sería la opción C. La opción C sería la correcta, seleccionamos y enviamos. Muy bien,
Vamos a la pregunta 31. Recuerden que si ustedes se están preparando para el examen de bachillerato por madurez en estudios sociales o en educación cívica, nosotros en el canal tenemos disponible un resumen en PDF a la venta a un excelente precio. Si ustedes se encuentran interesados en adquirir el resumen, en la información, en la descripción de este video, abajo, acá en la descripción del video, se muestra el número al que me pueden escribir para adquirir el resumen. Vamos a la pregunta 31. Lea el siguiente texto. Es una práctica éticamente reprobada. Quiere decir que no se debe poner en práctica. Que se lleva a cabo en numerosos países y que supone una violación a los derechos de la población infantil. Impide la libertad física de la persona, así como su capacidad de decidir su futuro por sí mismo. Las niñas casadas, o sea, matrimonios forzados, estamos hablando. Acá ya está la clave, pero en todo el texto no lo fue indicando, pero acá ya lo firma. Las mujeres, o las niñas, perdón, las niñas casadas tienen pocas probabilidades de asistir a la escuela. Con frecuencia se les trata como mujeres adultas y generalmente deben cargar con las funciones y responsabilidades de los adultos sin que importe su edad. El texto anterior permite evidenciar implicaciones generadas, consecuencias generadas por la problemática de índole poblacional, que es las altas tasas de longevidad, no. De la inmigración ilegal, tampoco. Del aumento de la tasa de fecundidad, tampoco. De los matrimonios forzados, sí. Recordemos que los matrimonios forzados se dan en distintos países del mundo, en muchos países, pero sobre todo en algunos en específico, en algunos en el continente africano, en Afganistán, en el continente asiático, y que hay una especie de dote que reciben sus familiares a cambio de la entrega de la niña a las personas que son 20, 30 años mayores que ellas, que las niñas con las que contraen matrimonios forzados. La opción D es una práctica muy negativa para la humanidad que debería erradicarse. La opción D sería la correcta. Muy bien. Vamos a la pregunta 32. En el país, aproximadamente unos 14,000 adolescentes quedan embarazadas cada año y en ellas cerca de 500 son menores de 15 años. Según datos, el 9,1% de las adolescentes entre los 12 y los 19 años ha tenido al menos un hijo nacido vivo. Desde una perspectiva humanista, ¿cuál es un desafío que plantea la problemática poblacional del embarazo adolescente en Costa Rica? Ok. Es preciso crear centros de atención especial para todas las jóvenes madres donde se ingresen obligatoriamente para aprender un oficio y se dediquen a atender a sus hijos sin que reciban el maltrato de sus familias. Bueno, no. Recordemos que la afirmación es contradictoria porque sí, no se deben promover prácticas de embarazo en la adolescencia porque hay una edad específica que es en la edad adulta para que las mujeres puedan ser madres y no correspondería en la etapa adolescente porque hay una serie de problemas que implica o que atrae el tema del embarazo adolescente, por ejemplo, que dejan los centros educativos, que dejan de estudiar, que viven en una condición de pobreza, que tienen más posibilidades de caer en la pobreza. Entonces, todo eso es lo que se quiere evitar con los embarazos adolescentes y, por tanto, la opción A no es correcta. El Estado debe crear un fondo especial para entregarle un salario mínimo mensual a las madres adolescentes para que atiendan la salud y alimentación de los hijos y además solventen sus propias necesidades básicas. Bueno, tampoco es lo que corresponde. Es un desafío, es decir, un reto y que debe resolverse, pero no con eso. El embarazo adolescente es el desafío más grande del país porque la gran mayoría de las personas jóvenes tienen al menos un hijo. Ello provoca abandono escolar y la reproducción del círculo de pobreza. Bueno, sí, sí es cierto parte de la afirmación, pero no es el desafío más grande, quizás del país, y tampoco la gran mayoría de las personas jóvenes tienen al menos un hijo. Tampoco es correcto. Acá están los datos, estamos viendo, son 14,000 adolescentes al año y de ellas 500 son menores de 15 años. Entonces, no es que todas, como la gran mayoría, como se afirma acá en el texto, no correspondería, nos parece. Y vamos a ver la opción D. Se deben realizar acciones para atender esta problemática con un enfoque de los derechos de las personas jóvenes, la salud sexual y reproductiva, el desarrollo humano sostenible y la lucha contra la pobreza. Sí es correcto. Esta es la afirmación correcta y por eso es un desafío y se debe atender como tal en el país. Muy bien. Vamos a la pregunta 33. Dice, ¿cuáles números de los anteriores identifican dos aspectos relacionados con la problemática poblacional de la trata de personas? Ok, uno, aplicación de políticas públicas efectivas que favorecen el acceso universal a la educación. Bueno, esto sería positivo y no tiene que ver con la trata de personas. Entonces, no corresponde. Uso de la fuerza, fraude o coacción para controlar a otra persona para efectos de explotación. Esto sí, muchas personas se las llevan engañadas a otros países, se las llevan como esclavos y por eso es la trata de personas a nivel mundial. Entonces la 2 sí, descartaríamos entonces todas las opciones que no tengan 2. Descartaríamos la B y la opción C. Entonces estaríamos entre A o entre B. Ya dijimos que la 1 no corresponde, entonces parece
tenemos la respuesta. Pero vamos a confirmar. Erradicación de las desigualdades en las manifestaciones culturales de los grupos que conforman la sociedad. Y la 4, deficiente protección institucional hacia grupos vulnerables de la sociedad que se ven expuestos a explotación laboral y sexual. Sí, esto sí corresponde, es una problemática poblacional de la trata de personas. 2 y 4, sí, seleccionamos y enviamos. Muy bien. Recordemos que si usted se está preparando para el examen de bachillerato por madurez, estudios sociales, educación cívica, en el canal tenemos disponibles, además del resumen en PDF, presentaciones interactivas que incluyen videos, que incluyen ideas principales que explican temas y que junto al resumen son un excelente recurso para prepararse para el examen en bachillerato por madurez. Están disponibles en el canal a la venta. Si usted gusta adquirirlo, en la descripción del video acá abajo en la descripción del video queda el número al que me pueden contactar si gustan adquirirlo. Vamos a la pregunta 34. Lea las siguientes afirmaciones. Nigeria, en este país se dan más de 233 embarazos por cada 1000 mujeres adolescentes, cifra que lo posiciona a la cabeza en todo el mundo respecto a esta problemática. República Democrática del Congo, igual que Nigeria, encabeza la lista de naciones con el mayor número de embarazos adolescentes. De cada 1000 adolescentes, 230 dan a luz. Esto se debe a que el 74% de las mujeres entre los 15 y 19 años de edad están casadas. A esto se le denomina matrimonio precoz o matrimonio forzado. Recordemos que lo mencionamos también en el texto anterior, en otras preguntas anteriores. En relación con las características de las variaciones espaciales de los embarazos adolescentes, las afirmaciones anteriores permiten analizar que los países expuestos, es decir, Nigeria y República Democrática del Congo, pertenecen al grupo de naciones desarrolladas. No, son naciones en vías de desarrollo del continente africano, condenadas por la Corte Penal de la Haya por maltrato infantil y facilitación del tráfico de personas menores de edad, a pesar de su lucha por el respeto absoluto a los derechos humanos de todas las personas. Bueno, se contradice porque no son naciones desarrolladas. Descartamos la opción. Opción B, son naciones desarrolladas. Volvemos a insistir, no son naciones desarrolladas, son en vías de desarrollo y son naciones del continente africano. Son naciones además pobres, muy pobres en algunos casos, sobre todo la República Democrática del Congo, que tienen problemas sociales y guerras civiles en algunos casos, donde la población mayor de 55 años corresponde a un 95% de los habitantes. Por ello, el Estado ha creado políticas para favorecer el nacimiento de niños y garantizar la existencia de población en el país en las próximas décadas. Bueno, no. Además de que se contradice desde el inicio, tampoco el texto no afirma, porque más bien son naciones que tienen un crecimiento poblacional muy positivo, muy alto. Tienen muchísima gente joven. Son estados desarrollados que presentan graves problemas sociales, culturales y éticos, lo que facilita que las niñas sean explotadas sexualmente desde los 6 años. Tampoco, eso no se afirma en el texto y no son estados desarrollados, volvemos a insistir. Entonces, por tanto, debería ser la opción D. ¿Corresponden a naciones en vías de desarrollo? Sí, donde las condiciones sociopolíticas e históricas facilitan la explotación de las adolescentes, las cuales dejan a la educación formal, son expuestas con mayor facilidad a la violencia física, sexual y el abuso. Sí, es correcto, sí es una afirmación correcta, certera, la opción D. Muy bien. Vamos a la pregunta 35. Dice, en el caso de los grupos humanos, los procesos de movilidad espacial son originados por diferentes motivaciones, como la supervivencia y la estabilidad. Es por eso que en determinados momentos se ven en la urgencia de desplazarse hacia otros lugares. Estamos hablando de las migraciones. En ocasiones muchos de estos movimientos se dan por razones como, recordemos que las migraciones se pueden dar por razones económicas, políticas, sociales, ambientales, entre otras. La obtención de beneficios económicos por su condición de migrante en los países desarrollados. No, esa no sería la razón. El envejecimiento de la población, lo que recarga el trabajo en las personas más jóvenes. Tampoco, ellos no huyen por que estén sobrecargados de trabajo. Precisamente por lo contrario, sí sería una causa, que es la falta de oportunidades económicas, de acceso a empleos de calidad, etc. El evadir el pago de todas las multas de tránsito y la revisión técnica no tiene ningún sentido, la oración, y se descarta. Y la opción debería ser la respuesta correcta. La falta de oportunidades socioeconómicas que acentúan, es decir, que mantienen las condiciones de pobreza y la desigualdad, además de los conflictos políticos y las guerras civiles. La opción D es la opción correcta que describe de manera indicada el texto. Seleccionamos y enviamos. Muy bien. Vamos a una pregunta más, una de las últimas preguntas. El 8.5% de la población centroamericana, estamos hablando de 4 millones de personas aproximadamente, ha emigrado en los últimos años a Estados Unidos de América. Una de las principales implicaciones de este fenómeno corresponde a, recordemos que se hacen migraciones masivas de personas de Centroamérica y de otros países del mundo, también mexicanos, hacia Estados Unidos de América en los últimos años,
y esto se debe sobre todo a razones económicas, a escapar de las guerras o de los problemas de pandillas que hay en algunas zonas de Centroamérica, además, pero sobre todo tomando en cuenta la parte económica. El aumento de empleos de calidad en los países de origen. No, más bien, si hubiesen empleos de calidad, no se iría. Fortalecimiento del autoritarismo como régimen político, tampoco. Acelerado proceso de erradicación de la pobreza, tampoco, porque si hubiese eso, tampoco serían, se quedarían. Desarrollo de procesos de desintegración familiar, sí. Entre las implicaciones de que las personas centroamericanas se vayan, de que ese 4 millones de personas se hayan ido, bueno, sí, vean que ellos se van dejando muchas veces a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos, a muchos familiares muy queridos, y tienen que irse para buscar un mejor empleo, una mejor condición de vida, y hay un proceso de desintegración familiar porque duran muchos años y algunas veces incluso no se pueden volver a ver. La opción D sería la correcta. Muy bien. Y vamos a una de las últimas preguntas. Continuamos con el tema de migración. Flujos migratorios en el mundo. 353.000 refugiados y solicitantes de asilo del norte de Centroamérica están registrados alrededor del mundo. La mayoría de estas personas son niños, niñas y jóvenes en la edad productiva. En promedio hubo 7.900 niños y niñas víctimas de homicidios en el norte de Centroamérica entre 2013 y 2018, es decir, cerca de 4 muertes por día. En 2018 hubo 1.7 millones de solicitudes de asilo, con 254.300. Estados Unidos de América fue el mayor receptor, seguido de Perú, 192.500, Alemania, 161.900 y Francia, 114.500. Las mayores cantidades de personas migrantes son originarias de Siria, hay una guerra civil, Afganistán, Irak, Colombia, Venezuela, México, Centroamérica, entre otros. En relación con los procesos de movilidad espacial en la actualidad, la información anterior permite reconocer que las personas migrantes se desplazan para acceder a los beneficios socioeconómicos que ofrecen los países receptores y con ello dejar de trabajar y vivir sin mayor esfuerzo. Bueno, no. Veamos que las personas, muchas de estas se van por problemas políticos, ambientales, guerras civiles, acceso a oportunidades de empleo de calidad en su país y no para dejar de trabajar, más bien van y trabajan muchísimo en los países donde llegan. Entonces, no corresponde. La opción B, la inmensa mayoría de las personas migrantes son mayores de edad que se escapan de sus países por los delitos que han cometido para así eludir las condenas de cárcel. Tampoco. Estamos hablando de un número grandísimo de personas y no todos, jamás ese porcentaje se va a ir para escapar de delitos que han cometido. No corresponde. Recordemos que ya dijimos las razones por las que se van. La mayoría de las personas desplazadas lo hacen debido a las condiciones de pobreza y exclusión, la persecución, los conflictos bélicos y la violación a los derechos humanos. Sí, eso es lo lamentable y esas son las verdaderas causas de que las personas se vayan y soliciten asilo, etcétera. Los gobiernos de los países donde arriban los migrantes tienen ciudades acondicionadas especialmente para estas personas. Ello genera la llegada de millones de refugiados. No, tampoco es correcto. También es un problema para los países que los tienen que recibir porque en algunos casos son números muy altos y no están preparados para recibir esta cantidad de migrantes, de personas que solicitan asilo, refugio, etcétera. Entonces, no es correcta. La opción C, sí. Muy bien. Y vamos a ver si hay alguna pregunta más. No, estamos llegando. Esta pregunta corresponde a la cuarta etapa del examen, al tema de la globalización. Recordarles, invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos estaríamos viendo en la cuarta etapa del examen. Recuerden que las distintas etapas quedan disponibles para que ustedes las puedan revisar las veces que gusten en la descripción del video. Saludos.